A ver, bueno, un poco es hablar de lipodistrofias, qué es lo que tenemos que saber para hacer diagnóstico, ¿no? Para que estos pacientes que a veces son difíciles de diagnosticar, que se presentan de distintas maneras, no se nos pasen, no pasen desapercibidos y se pasen sin tener un tratamiento, un diagnóstico. A veces los tratamientos pueden ser difíciles, pero por lo menos el diagnóstico es importante que el paciente lo tenga, ¿no? Entonces, un poco la idea es ver cómo hacemos para que esto no nos pase y poder hacer diagnóstico. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, empezar definiendo qué es lipodistrofia, ¿no? Que son estas enfermedades que se caracterizan por una pérdida selectiva del tejido adiposo en ausencia de un estado catabólico, ¿no? Son pacientes que están ingiriendo su comida y todo y pierden la grasa. ¿Y esto por qué? Bueno, ahora vamos un poco a ver por qué. Y si tenemos que clasificar estas lipodistrofias de una forma fácil, porque la verdad es que ya vamos a ver que es bastante compleja la clasificación, que no tenemos por qué aprenderla, pero sí acordarnos estas 4 características, que son que las lipodistrofias pueden ser generalizadas, esto quiere decir que pierden toda la grasa del cuerpo, y esto se da en algunos pacientes nacen con esta enfermedad, y eso sería una enfermedad congénita, como es los Belardinelli SIB, o la adquieren a lo largo de la vida. ¿Sí? Y cuando nacen con esta enfermedad, los Belardinelli en general, bueno, nacen sin grasa, se los reconoce al nacimiento, esto hace el diagnóstico del neonatólogo o el pediatra que lo ve los primeros días de nacimiento, nota que hay muchas características que son diferentes a un niño normal. Y cuando es adquirida, bueno, es esta pérdida de grasa a lo largo de la vida, en algún momento, en general, comienza en la niñez o en la adolescencia, y pierden la grasa, que puede ser en forma gradual o puede ser en forma muy rápida, puede ser en meses, años, pero en general se da en meses, es lo más frecuente, que pierdan toda la grasa y quedan de alguna manera como aquellos que nacieron sin grasa. Entonces es difícil diferenciar una adquirida de una congénita, simplemente uno hace el diagnóstico diferencial, porque el paciente cuenta que nació de esa manera. El otro cuenta que fue a lo largo de la vida, nació con grasa y a lo largo de la vida fue perdiendo esa grasa, en general por un proceso denominado paniculitis, que se empieza como a inflamar la grasa y después de eso la pierden. Y las otras lipodistrofias son las parciales, que acá queremos hacer bastante hincapié porque son como las más frecuentes y las más probablemente difíciles de diagnosticar porque son muy heterogéneas. Y entonces tenemos estas que son las parciales familiares, pacientes que nacen con esta enfermedad, pero que se va a visibilizar de alguna manera a lo largo de la vida. ¿Sí? Puede empezar en la pubertad, puede empezar en la niñez o en una persona ya adulta. Vemos diferentes situaciones y diferentes apariciones en distintas etapas de la vida. Y tienen anormalidades metabólicas que son muy variables y de distinta intensidad. Estas son las parciales familiares, ¿sí? En las que vamos a hacer más hincapié, que son los Danigan, los Coverlin y otras más que ya vamos a ver. Y después tenemos la lipodistrofia parcial adquirida, que también se adquiere a lo largo de la vida, son estas personas que nacen con grasa y que en algún momento de su vida comienzan a perder la grasa en tronco y cara, y toda la grasa la van a tener en las extremidades inferiores. Y esto vamos a ver fotos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico y a darnos cuenta de las diferencias entre una y otra. Entonces, ¿qué nos tiene que prender la alarma? Bueno, que estamos frente a un paciente que es diferente al resto,
por el fenotipo, por valores elevados de triglicéridos o por hemoglobinas glicosiladas muy elevadas, aún bajo el mejor tratamiento médico, con insulina, con todas las herramientas que hoy tenemos en diabetes, que son muchas y son muy buenas, o porque este paciente está recibiendo dosis muy elevadas de insulina y no logramos los objetivos. Lo que sí tenemos que hacer en estos pacientes es un examen físico muy exhaustivo para ver qué está pasando debajo de la ropa, porque muchas veces estos pacientes no los desvestimos y nos perdemos esta pérdida de grasa, no nos damos cuenta, no llegamos a poder darnos cuenta esta cantidad de grasa que ha perdido y que son pacientes que tienen una musculatura muy digamos, que se notan mucho los músculos, básicamente porque han perdido la grasa. No hay siempre una hipertrofia muscular, a veces pasa, pero en general, más que hipertrofia muscular, es que no hay grasa. Hay sí hepatomegalia, la adenomegalia, que es muy típica en estos pacientes y también tiene que ver con la pérdida de la grasa en los miembros, tanto inferiores como superiores, y vamos a ver también la protrusión del ombligo, que no es en general una hernia, sino simplemente que ha perdido la grasa de la pared abdominal, y entonces se nota más el ombligo. Y entonces lo más importante es implementar el tratamiento adecuado en estos pacientes porque en general tienen trastornos metabólicos, como les mencionaba, severos. Acá tenemos en estos síndromes, tenemos la lipodistrofia generalizada, congénita, ¿sí? Donde vemos tanto la congénita como la adquirida, cómo ha perdido toda la grasa corporal. Fíjense, estos niños que no tienen nada de grasa, esto es muy típico, y acá es fácil hacer el diagnóstico, porque vemos pacientes que no tienen grasa en ningún lado del cuerpo, ¿sí? Tienen una acantosis nigricans importante. Acá vemos esta paciente como no tiene nada de grasa, ¿sí? Y ella ha trabajado su musculatura básicamente para, como un trabajo más, trabajar de físico-culturista, pero que no es tan habitual, digamos. Hay una paciente igual en Brasil que ha hecho lo mismo, pero en general son pacientes que uno los ve completamente desgrasados. Con respecto a la lipodistrofia parcial, vamos a tener distintas características. Vamos a ver pacientes que van a tener un exceso de grasa a nivel del cuello y de la cara, y entonces, si nos quedamos con esta parte del cuerpo y no miramos qué pasa en las extremidades de este paciente, nos vamos a perder toda esta pérdida de grasa que tienen. Y nos vamos a quedar con esta grasa que tiene en la cara, en el cuello, y vamos a hacer diagnóstico de otras cosas, vamos a pensar en acromegalia, vamos a pensar en Cushing, pero una vez que vemos el resto del cuerpo, nos damos cuenta que estamos ante un paciente diferente. Lo mismo en las pacientes con lipodistrofia parcial, que tienen un abdomen muy prominente, que son un tipo de pacientes que son las Coverling, ahora vamos a ver más fotos, y entonces, bueno, es una forma también de hacer diagnóstico, revisar a estos pacientes. Y acá tenemos la paciente con lipodistrofia parcial adquirida, que tiene toda la grasa en miembros inferiores, ¿sí? Esto es muy exagerado y ahora vamos a ver una foto. Así que estas pacientes nunca pasan desapercibidas. Fíjense, acá tenemos este trabajo donde nos muestra fotos, ¿sí? Donde tenemos esta primera paciente que, fíjense, ha perdido la grasa de sus piernas, tiene un abdomen muy prominente, poca grasa en los brazos, poca grasa en la cara y tiene un abdomen muy prominente, que es un Coverling, que esta paciente también nos podría llamar la atención y podríamos pensar en un Cushing por estas piernas que han perdido tanta grasa, pero en realidad, y por supuesto puede ser un diagnóstico diferencial, sin duda, pero nos vamos a dar cuenta que no, todas sus hormonas relacionadas con el cortisol están bien y que lo que tiene es otra cosa y es justamente una lipodistrofia parcial. En esta paciente lo que vemos es mucha grasa en la cara, fíjense la acantosis que tiene,
grasa en el cuello, y si nosotros desvestimos a esta paciente nos encontramos con un abdomen musculoso. Fíjense que se ven los músculos, los rectos anteriores, las piernas musculosas, los brazos musculosos, se ha perdido la grasa en casi todo el cuerpo, excepto en la cara y en el cuello. Y esta es una paciente de una lipodistrofia parcial de tipo Danigan. Y esta es una paciente con una lipodistrofia parcial de tipo 3, que es más difícil aún de diagnosticar porque es un mix entre las dos anteriores. Tiene pérdida de grasa en miembros inferiores, ¿sí? Pero tiene algo de grasa en la pared abdominal, tiene algo de grasa en la cara. Es más difícil, es otra mutación, pero las tenemos que pensar cuando vemos estos cambios que han sucedido a lo largo de la vida de estos pacientes. Y esta, como les decía, es la paciente con lipodistrofia parcial adquirida, con esta distribución de la grasa. Esta paciente hoy está con una situación muy crítica con respecto a poder caminar, ¿sí? Les genera una discapacidad porque no se puede prácticamente mover. Le cuesta caminar por el peso que tienen esas piernas. Otras características clínicas que vemos son algunos lipomas subcutáneos, la acantosis nigricans, como les decía, que es muy, muy exagerada, la flebomegalia, fíjense, y esto es por falta de grasa, la hepatomegalia y esta musculatura exagerada, sí, básicamente, en algunos casos porque hay hipertrofia muscular o porque desapareció la grasa. Y cuando vamos a ver en una resonancia, vamos a ver que esta pérdida de grasa también la podemos notar, este es en el caso de las generalizadas congénitas, también la podemos notar en esta resonancia. Vamos a ver las distintas características de acuerdo al diagnóstico. Estas son las lipodistrofias parciales familiares. Esta es la adquirida generalizada, o sea, no tiene nada de grasa tampoco. Y muchas veces tienen mucha grasa en el hígado, casi el 99% de los pacientes, y ahora vamos a ver por qué, tienen depósitos de grasa en el hígado, por eso la hepatomegalia tan marcada que tienen estos pacientes. Cuando vemos imágenes con DEXA también de corporal total, vamos a ver de acuerdo a la patología que tienen la distribución de la grasa que van a tener o en miembros en el tronco o en la cara o en miembros inferiores en el caso de la lipodistrofia parcial adquirida. Y acá ven que tenemos todas las distintas mutaciones que existen. Estas serían la congénita generalizada, ¿sí? Y sus alteraciones genéticas y cómo impacta esto en el fenotipo. Acá tenemos las parciales, fíjense que son muchas las parciales, cada día aparecen más mutaciones con algunas características que diferencian una de otras, pero a veces son características del fenotipo, fenotípicas mínimas, que hacen que diferenciemos una de otra. Y lo que pasa básicamente es que en este desarrollo del tejido adiposo va a haber diferentes mutaciones, tanto que van a provocar mutaciones a nivel del adipocito que van a provocar la apoptosis, la muerte del adipocito, y entonces así la desaparición del tejido adiposo, como les mencionaba, en algunos pacientes, en algunos casos. Y entonces, yo siempre hablo de lo que es la paradoja del tejido adiposo, ¿no? Los pacientes con obesidad nos quejamos por mucho tejido adiposo, en los pacientes con lipodistrofia por poco o nulo, y esto, ambos caminos llevan a la insulinoresistencia, pero la realidad es que las pacientes con lipodistrofia tienen una insulinoresistencia muy marcada, porque además de leptina le falta adiponectina, que es justamente la adipocitoquina que justamente tiene que ver con la protección a nivel del tejido adiposo. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, podemos decir que esta atrofia del tejido adiposo va a llevar a una pérdida de lugar para poder depositar
la energía, y por otro lado, una disminución de las adipocitoquinas antiinflamatorias, como les mencionaba, tanto leptina como adiponectina. Y entonces esto va a llevar, al no poder depositar los ácidos grasos en el tejido adiposo porque está ausente o disminuido, vamos a tener este depósito en distintos órganos, como denominados órganos ectópicos para el depósito de grasa, como este depósito de grasa a nivel del páncreas, del hígado, del músculo esquelético, que va a generar insulinoresistencia. Por otro lado, va a haber un aumento de los triglicéridos muy exagerado, en el rango de miles en algunos casos. Y por otro lado, este déficit de leptina va a llevar a la hiperfagia. Por un lado, estos pacientes tienen mucho hambre, es un hambre constante, continuo. Va a llevar también a un hipogonadismo hipogonadotrófico que va a provocar alteraciones menstruales. Estas pacientes, al desaparecer la pulsatividad de LH, no pueden menstruar por la ausencia de leptina, y entonces están en amenorrea, a veces primaria, a veces secundaria. Algunas logran tener su menarca y después entran en amenorrea. Y entonces todas estas situaciones de insulinoresistencia van a llevar, y déficit de insulinosecreción, van a llevar a la diabetes y van a llevar a las complicaciones de la diabetes. Por otro lado, esta diabetes, sumado a las complicaciones crónicas de la diabetes, sumado a la enfermedad cardiovascular y a la poliquistosis ovárica, va a ser algo que es muy prevalente, sobre todo en las mujeres. Y por supuesto las anomalías a nivel de los ciclos menstruales. Entonces lo que vemos acá es un poco lo que yo les mencionaba, que al no poder depositar ácidos grasos en el tejido adiposo porque está ausente o disminuido, esto va a ir esto se va a depositar en distintos órganos ectópicos, y de esta forma va a provocar una glucolipotoxicidad a nivel de todos los órganos y tejidos, convirtiéndose en una enfermedad sistémica de difícil control. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Por un lado decimos que el diagnóstico es clínico. ¿Sí? No tenemos ninguna duda que es así. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la enfermedad para poder diagnosticarla, para poder ver en un paciente que tiene algunas alteraciones y que no nos cuadra, digamos, con un diagnóstico de una diabetes tipo 2 solamente. Es pensarlo, saber que existe y empezar a investigar un poquito qué más le pasa a este paciente desde el punto de vista metabólico. Pero también tenemos los test genéticos o los niveles de leptina. ¿Y qué rol tienen? Bueno, nosotros lo primero que decimos es que cuando tenemos un paciente con una sospecha de síndrome de lipodistrofia, lo que vamos a hacer es ver desde qué momento este paciente, si es que nació así, al nacer, entonces ya estamos pensando en una lipodistrofia congénita generalizada, o si fue a lo largo de la vida, entonces estamos pensando en una lipodistrofia generalizada adquirida, o ver si este paciente tiene algo de grasa. Entonces ahí estamos pensando en una lipodistrofia parcial. Y entonces ahí otra vez es ver en qué momento se desencadena esta, para pensar si es una familiar, una parcial familiar, ver también si este paciente nos cuenta que se parecía, que a él le pasa, tiene estas características, pero bueno, no le llamaban tanto la atención porque era igual a lo que le pasaba a su mamá o a su abuela, y entonces estamos sin duda frente a una lipodistrofia parcial familiar. Y después hay otros tipos de lipodistrofias parciales, como puede ser aquellas que tienen los pacientes con HIV, que no vienen al caso hoy, pero que están relacionadas con las drogas que utilizan los pacientes con HIV. En cuanto a los test genéticos, muchas veces los pedimos cuando nos generan dudas, cuando tenemos que indicar medicación y entonces nos piden un test genético para tener la certeza de que el paciente tiene esa mutación. Con respecto a los niveles de leptina, otra vez, a veces nos confunden cuando estamos ante la presencia de una lipodistrofia generalizada, esos pacientes que no tienen nada de grasa.
bueno, ahí podemos tener niveles muy bajos de leptina y que no nos genere dudas. Ahora, si estamos frente a una paciente que tiene lipodistrofia parcial, o sea que algo de grasa tiene, y muchas veces este nivel de leptina nos puede dar normal o normal bajo y no nos descarta no nos asegura, digamos, que tenga la enfermedad, con lo cual a veces nos confunde un poco más, sobre todo que los kits todavía no son demasiado confiables, hay variabilidad intra e interindividual, depende mucho del género, depende del índice de masa corporal, de la edad, entonces la realidad es que a veces la pedimos a la leptinemia básicamente porque cuando vamos a pedir medicación nos piden tener muchos de estos valores para asegurarnos el diagnóstico, pero esto no nos asegura el diagnóstico. En cuanto a las complicaciones, si pensamos en lo que le pasa al paciente, que es tener hiperfagia por la ausencia de leptina, hipertrigliceridemia, la esteatosis hepática que se da en el más del 90% de los pacientes, la resistencia extrema a la insulina y la diabetes, vamos a ver que las comorbilidades van a ser serias. Son pacientes que tienen enfermedad cardiovascular prematura, insuficiencia cardíaca, cirrosis e insuficiencia hepática. Es una enfermedad muy evolutiva y como les decía, 90 o más del 90% tienen enfermedad hepática. Tienen pancreatitis a repetición, que esto está relacionado con el nivel de triglicéridos en el rango de miles que tienen los pacientes. Pueden tener enfermedad renal e insuficiencia renal y nefropatías proteinúricas, que no son específicas de las lipodistrofias. Con respecto al hígado, sabemos que la enfermedad hepática es una enfermedad progresiva y esto es lo que vemos realmente en las personas con lipodistrofia, cómo progresa la enfermedad hepática en la medida que no actuamos o que no mejoramos sus controles metabólicos. Y por otro lado, la cardiomiopatía hipertrófica por la lipotoxicidad, por este depósito de grasas ectópicas a nivel cardiovascular, con una aterosclerosis acelerada y esta esteatosis cardíaca. Esta esteatosis se va a dar a nivel de todos los órganos sólidos, también a nivel renal. Y vamos a ver pacientes que tienen hiperfiltración, proteinuria, algunas glomerulosclerosis que son específicas de la enfermedad, que llegan a progresar a enfermedad renal terminal. Hemos tenido pacientes con trasplante renal. Y algo muy importante es saber de qué se mueren estos pacientes. Y estos pacientes se mueren por cirrosis, sobre todo los pacientes que tienen lipodistrofias generalizadas, que han perdido toda la grasa, que tienen un metabolismo mucho más comprometido probablemente que la mayoría de los parciales, se mueren de infecciones, de muerte cardiovascular, de pancreatitis. Las pancreatitis son muy frecuentes y los pacientes tienen pancreatitis a repetición. Y algo que fue muy importante en este trabajo fue concluir que los pacientes tenían una muy mala calidad de vida por todas estas complicaciones que tenían y que su vida se acortaba en 30 años o más, falleciendo de infecciones, de pancreatitis y de enfermedad cardiovascular. Así que importante poder actuar con estos pacientes. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje terapéutico? Bueno, lo primero que nos vamos a plantear es qué tratamientos tenemos disponibles. En cuanto a, por supuesto, la actividad física, el plan de alimentación, todo eso lo vamos a implementar sin ninguna duda. Por supuesto, tratar de evitar el alcohol por la hipertrigliceridemia, el tabaco, todo lo que sea vida saludable, pero que a veces es muy difícil de cumplir, por lo que yo les comentaba, que los pacientes tienen hiperfagia y entonces es difícil cumplir una dieta cuando uno lo único que tiene en la cabeza y está pensando todo el día es en comer y termina una comida y piensa en la próxima. Y esto es lo que les pasa, esto está dicho y descrito por los mismos pacientes, ¿no? Que su foco estaba puesto en la comida porque tenía hambre todo el día. Estoy hablando de pacientes con lipodistrofia generalizada. Entonces, en estos pacientes nosotros vamos a poder instaurar
algunas terapias, pero la realidad es que lo que necesitan estos pacientes, las generalizadas, es la leptina, es la droga, la hormona que no tienen, ¿sí? A diferencia de las parciales, las lipodistrofias parciales, vamos a poder manejar su diabetes con las terapias habituales, con insulina, con medicación, manejar los triglicéridos. Y en aquellos pacientes que no logremos con el mejor tratamiento médico controlarlos, bueno, en esos pacientes sí vamos a tener que pensar en tratamiento con leptina recombinante. Pero no es en todos. Muchos pacientes con lipodistrofia parcial pueden funcionar muy bien y andar muy bien con llegar a objetivos terapéuticos con la medicación habitual. Entonces acá yo les quiero mostrar este trabajo que ha salido últimamente, donde todas las alternativas terapéuticas que tenemos en los pacientes con lipodistrofias generalizadas, que es, bueno, metformina, siempre la vamos a usar, insulina, por supuesto, los inhibidores de SGLT2, en cuanto a la dislipemia, por supuesto, todo lo que está disponible, estatina, fibratos, ezetimibe, y como tratamientos específicos va a ser la metraleptina en estos pacientes, a diferencia de los pacientes con lipodistrofias familiares, las parciales, donde también vamos a repetir la metformina, la insulina, las TZD o los inhibidores de SGLT2, todo lo disponible para la dislipemia del paciente, y esto hay que hacer tratamientos a veces muy agresivos, utilizando 3 drogas o 4 para la dislipemia, y en algunos casos nos vamos a plantear, por supuesto, la metraleptina, cuando no logremos manejarlos con la medicación habitual. También el bypass gástrico se ha hecho, está descrito en algunos pacientes, lo mismo que utilizar agonistas del receptor de GLP-1, que si bien no hay trabajos publicados, sabemos que se están haciendo trabajos y que esto sería sobre todo para impactar en el hambre, ¿sí?, de estos pacientes, y así de alguna manera poder controlar lo que tiene que ver con un buen plan de alimentación, ¿no? Un paciente que tiene hambre, como les decía, no puede pensar en otra cosa que no sea en comer, los GLP-1 actuarían a ese nivel. Entonces, si hablamos de leptina, decimos que es esta adipocitoquina que se segrega en los adipocitos, que tiene un rol muy importante en el balance energético, en el metabolismo y también, como les mencionaba, en funciones neuroendocrinas. Acá vemos cómo fue la evolución. La leptina se descubrió en 1994 por Friedman, y a partir de allí se creyó que era la hormona de la obesidad, y bueno, de acuerdo a las distintas etapas que fueron sucediendo, no fue la hormona de la obesidad, fue la hormona justamente para tratar a las personas con lipodistrofia, fue la hormona para tratar, y es, los pacientes que tienen un déficit genético de leptina, del receptor, y entonces, bueno, así fuimos evolucionando y así, cada vez teniendo más artículos, más reuniones. Nosotros en el 2019 generamos SAPLA, nuestra Sociedad para Pacientes con Lipodistrofia, para poder asistirlos, para poder hacer un relevamiento de lo que son de los pacientes que tenemos, de los distintos diagnósticos. Y, por supuesto, cada día tratamos de saber un poquito más del tema para poder ayudar a las personas con lipodistrofia. Y vemos que esta hormona va a actuar tanto a nivel central, como disminuyendo la ingesta de alimentos y aumentando el gasto energético, y a nivel periférico aumentando la captación de glucosa por el hígado y aumentando la oxidación de los ácidos grasos. Y esto es una de las acciones más importantes, porque de esta manera podemos disminuir los triglicéridos, que en general están muy, muy elevados en estos pacientes. Les quiero mostrar un poco lo que pasó en el NIH con pacientes que fueron incluidos en un protocolo donde 66 pacientes con lipodistrofia generalizada congénita fueron tratados con leptina durante mucho tiempo y todavía siguen recibiendo metraleptina.
Fíjense que cambiaron los parámetros tanto de hemoglobina glicosilada como de glucemia plasmática en ayunas, de triglicéridos, ¿sí? Muy significativamente, y el volumen hepático. Entonces, esto se concluye que realmente es una muy buena opción para estos pacientes. Con respecto a los pacientes con lipodistrofia parcial, lo que se vio en 41 pacientes que fueron tratados con metreleptina fue que se beneficiaban también tanto en disminuir hemoglobina glicosilada, triglicéridos o glucemia plasmática en ayunas, pero sobre todo los que más se beneficiaban eran los que tenían niveles de leptina menores a 12, creo que acá hay un error, acá es menos de 4, que tenían diabetes, que tenían insulinoresistencia o hipertrigliceridemia. Y lo que describió acá Gordon en este trabajo fue que los pacientes que tenían triglicéridos mayores a 500, hemoglobina glicosilada mayor de 8 y leptinemia menor a 4 eran los pacientes que más beneficios tenían con el uso de metreleptina. Con respecto al hígado, que yo les mencionaba que más del 90% tienen el hígado afectado, ¿sí? Estos son 50 pacientes que se dejaron hacer biopsia hepática basal y 27 pacientes que se dejaron biopsiar después de utilizar leptina. Y entonces vemos que, por supuesto, todos los parámetros metabólicos, como hemoglobina glicosilada, enzimas hepáticas, se vieron cambios significativos. Y con respecto a la esteatosis, también el grado de esteatosis, fíjense cómo cambió y cómo mejoraron los pacientes. Lo mismo las células en balón y el diagnóstico, la clasificación diagnóstica, cómo disminuyeron los pacientes, que había 4 que no tenían esteatopatitis y terminaron siendo 18 sin esteatopatitis después del tratamiento con metreleptina. Con lo cual, el tratamiento demostró ser muy efectivo en los pacientes con lipodistrofia. Con respecto a, fíjense en esta foto, cómo la paciente tenía un abdomen prominente por la hepatomegalia, tenía santomas, ¿sí? Por todo el cuerpo, y después de implementar leptina, esto mejoró el tamaño del hígado, como les decía, el volumen hepático disminuye, y mejoraron todos los niveles de triglicéridos y parámetros metabólicos. Y a nivel de la resonancia magnética abdominal y de la histología, también podemos ver estos cambios que fueron realmente impresionantes a 4 meses de tratamiento. Con respecto a evaluar la proteinuria, también se evaluó proteinuria, albuminuria y proteinuria de 24 horas durante 24 meses de tratamiento, y se estimó el filtrado, y lo que se vio básicamente fue que disminuyó la proteinuria en estos pacientes y que no se vieron cambios muy significativos en el filtrado glomerular, pero sí en la albuminuria y la proteinuria de estos pacientes, que llegaron en algunos casos a negativizar. Lo mismo podemos ver los beneficios en este trabajo que tienen que ver con la normalización del hambre, ¿sí? Esto que de alguna manera descompensa tanto a los pacientes con un comportamiento con respecto a tener mucho hambre y no tener saciedad. Justamente lo que hace la metreleptina es revertir esto, dando saciedad a los pacientes y disminuyendo de forma muy importante el hambre. Tan importante es la reducción que en muchos casos tenemos que evaluar que el paciente no baje demasiado de peso. Esto nos pasa muchas veces en los chicos, en los pediátricos, que bajan mucho de peso, y entonces ahí tenemos que también tomar algunas medidas, disminuir dosis de metreleptina. Así que bueno, es algo para tener en cuenta.
muy importante. Con respecto a calidad de vida, los pacientes mencionan, tanto aquellos con lipodistrofias generalizadas como las parciales, una mejoría muy significativa en su calidad de vida. Y les cambia, ¿qué les cambia? En realidad les cambia sobre todo el tema de la hiperfagia, saber que pueden comer normalmente y que no están todo el día pensando en comida, además de todos los parámetros metabólicos, y esto es realmente muy bueno para los pacientes que siempre hicieron muchas y tomaron muchas medidas para cuidar su enfermedad y nunca lograron ver buenos resultados. Otros describen también menos cansancio, menos astenia, poder ir a trabajar al colegio con ganas, ¿sí? Y esto realmente, bueno, es como un cambio muy importante en calidad de vida. Así que lo que vemos es que el tratamiento con leptina, por supuesto, tiene todos estos beneficios que fuimos mencionando. También tenemos que ver los efectos que pueden tener con respecto a una disminución muy exagerada del peso, que tenemos que cuidar. El dolor en el sitio de inyección, que esto tiene que ver porque es una lipocitoquina y puede generar algún tipo de ardor. Hipoglucemia, si el paciente está tratado con insulina o con otras drogas y no hacemos un ajuste de las otras drogas al implementar leptina. Y lo que puede aparecer son sobre todo los anticuerpos neutralizantes, que de esa manera, si esto sucediera, nos damos cuenta porque vemos que no hay un efecto con respecto a la medicación y entonces tenemos que suspenderla. Están descritos algunos linfomas, pero la realidad es que no se sabe si se asocian al tratamiento o simplemente a la enfermedad en sí misma. Con respecto a cómo viene hoy la leptina, bueno, hoy viene en un polvo con un líquido bacteriostático para reconstituir y se inyecta con jeringa, se da todos los días, una vez al día. Con respecto a este trabajo, que es uno de los últimos que han salido, formas de otras alternativas de tratamiento para las parciales, este trabajo se hizo con inhibidores de SGLT2 en pacientes que tenían lipodistrofia parcial familiar y se incluyeron solamente 12 pacientes, es un estudio piloto, pero lo que vio fue que fue muy bien tolerada en los pacientes, que fue eficaz y segura, y es por lo menos una herramienta más que tenemos disponible para las pacientes con lipodistrofia parcial. Entonces, para concluir, tenemos que diagnosticar a los pacientes con lipodistrofia parcial, sobre todo, y yo me pregunto, ¿cuándo sospecharlos? Bueno, cuando tenemos un fenotipo, algo que nos llama la atención, algo que nos hace ver que este paciente es diferente, que tiene alguna pérdida de grasa o algún exceso de grasa en algún lugar, sumado a una dislipemia que no podemos controlar con 2 o más drogas, diabetes que no podemos controlar con el mejor tratamiento médico, cambiando esquemas terapéuticos, pacientes que han tenido pancreatitis a repetición y que tienen una esteatosis moderada a severa, esteatosis hepática me refiero, y entonces ahí que se nos tiene que prender la alarma para pensar qué más tiene este paciente. Y acá son fotos que nos hacen ver cómo estos pacientes pierden toda la grasa. Este caso es un paciente con una lipodistrofia generalizada, pero adquirida. Él la adquirió a lo largo de la vida. Nació con grasa y a los 9 años comenzó a perder la grasa de la cara y fue perdiendo la grasa de todo el cuerpo hasta quedar de esta manera. Fíjense, este es un chico que nunca entró a un gimnasio y tiene todos los músculos marcados. Esto es básicamente por pérdida de grasa. La acantosis, acá vemos cómo se ve la paniculitis, ven que se ven como pozos donde falta la grasa, esto se va inflamando y una vez que pasa el proceso, perdió la grasa. Y así este proceso se repite hasta perder toda la grasa corporal. Entonces, como mensaje para llevar a casa, decimos que la lipodistrofia es una enfermedad rara, aún para nosotros que somos especialistas. Por eso necesitamos reconocer la enfermedad,
elegir el tratamiento adecuado, comprender que son pacientes que tienen trastornos muy severos y que tenemos que tratar en forma urgente todas las comorbilidades. Así que para nosotros es muy importante poder compartir estos pacientes que nos generan dudas. Nosotros los compartimos con algunos médicos en Estados Unidos, en España. Siempre estamos en contacto ante pacientes que nos generan algunas dudas. Y bueno, y tenemos APLA, que es nuestra asociación de personas con lipodistrofia, donde pueden encontrar información en la página. Así que bueno, yo les agradezco mucho y bueno, no sé si hay preguntas. Compartir. Muchas gracias, Doc. Un placer, como siempre, escucharla, dar la charla. A ver, ahora, bueno, gracias. Bueno, Ignacio. doctora, excelente, precioso, muy práctico, muy clínico. Obviamente que tiene su parte innovadora, ¿no? Todo esto, y bueno, creo que en parte está dado por claro, no es tampoco tan prevalente y son casos, pero que tenemos que empezarlo a pensar y a poner el ojo clínico en forma más fina en el examen físico exhaustivo y empezarlo a pensar. Empezar a pensar, yo creo que es empezar a pensarlo, que cuando uno se le plantea a un paciente difícil, raro, que tiene alguna característica rara, que no lo podemos controlar, decimos, ¿qué más hago con este paciente que está con insulina, está con metformina, con inhibidores de SGLT2, ya le puse todo y sigue con una hemoglobina de 9.8, de 10, de 11, triglicéridos por las nubes? ¿Qué estoy haciendo mal? Y en realidad no estamos haciendo nada mal, es el paciente que tiene una patología que no es exactamente lo que nosotros creemos, que es una diabetes o que tiene una dislipemia, es un paciente que tiene una lipodistrofia, y que entonces, bueno, tenemos que ajustar, tenemos que hacer otras cosas, tenemos que a veces implementar leptina o cambios en los tratamientos, pero tenemos que hacer algo más. Y la confirmación diagnóstica es algo como que se impone, ¿no? Obviamente, para pensando en el tratamiento de leptina, ¿no? Y ahí es cuando en general es ideal, cuando el paciente te genera dudas. Por ejemplo, tenemos pacientes con lipodistrofias generalizadas, pacientes con Berardinelli, que en realidad no necesitamos una confirmación diagnóstica genética. Muy clínico. Ahora, y porque, o sea, no te queda ninguna duda que es un Berardinelli. Entonces, pedir un genético, bueno, puede ser costoso, hay gente que lo quiere pedir igual y que quiere tener el genético de su hijo, lo que sea, y está bien, pero para nosotros es un Berardinelli y no hay mucha vuelta. Pero bueno, pero en las parciales nos pasa distinto, porque las parciales te generan dudas algunos pacientes y por más que lo mires y investigues y tiene algunas características pero no tiene otras, y entonces bueno, ahí el genético te da, bueno, la información justamente que necesitas, ¿no? El diagnóstico de certeza de que es una mutación y que bueno, es un paciente con una lipodistrofia parcial. Bien. No sé, nosotros, leptina acá en Uruguay, no sé si alguien de los que están conectados han tenido experiencia no tenemos mucha experiencia o sea que por eso más que innovador, ¿y ustedes desde cuándo están usando la leptina? Mira, yo mandé en el año 2005, mandamos 6 pacientes de Argentina al protocolo que estaba corriendo, digamos, que se estaba investigando la leptina, era experimental completamente, y entonces estos 6 pacientes, que ahora en realidad son 4, porque 2 pacientes se perdieron, no están controladas, están recibiendo leptina, y tenemos algunos pacientes de acá, tenemos alrededor de 12 pacientes en tratamiento con leptina. Y bueno, y la verdad es que andan bien. A veces
cuesta que haya una continuidad en la entrega y en conseguirla, porque nosotros no la tenemos aprobada todavía por ANMAT, que es nuestro ente regulador. Entonces a veces es difícil la llegada al país, y entonces a veces, bueno, hay que interrumpir los tratamientos y retomarlos, etcétera, pero bueno, tenemos esta experiencia casi de 12 pacientes tratados. Bueno, excelente Hola. posición, doctora, Sí. excelente. Bueno, Uy, hay Andrea, alguien que quiere hacer una Andrea Ortiz, ¿cómo Bueno, andás? quería felicitar a la doctora porque excelente, súper práctico, y les quería contar una anécdota. A punto de partida de una exposición suya el año pasado, no el otro, que también sobre lipodistrofias, que nos conectamos desde Rosario, Colonia, surgió una paciente que justamente la estaba viendo la doctora Verónica Torres y que no estábamos llegando al diagnóstico, y sé que después por eso estuvieron en contacto y la paciente llegó a recibir leptina. Claro. Sí, Así yo que le quería dar las bueno, gracias. hay pacientes de ustedes, hay algunos pacientes en Uruguay que están recibiendo, y eso la verdad es que es bueno, sobre todo para mí, poder ayudar en esto, en el tema del diagnóstico, ¿no? En que la enfermedad se conozca, en que se difunda, y que estos pacientes no sean pacientes raros que uno los va derivando o mandando de un lugar a otro, porque bueno, la verdad es que son pacientes que están muy enfermos y que necesitan ayuda, necesitan algún tipo de, por un lado, bueno, muchísima contención desde el punto de vista psicológico, porque son pacientes que siempre les va mal. Así como cuando uno tiene un paciente con diabetes y logra que tenga un buen control, y esto genera mucha alegría y mucha satisfacción, tanto para uno como médico como para el paciente. En estos pacientes, en general, no logramos el buen control, a pesar de, no digo en todos, digo en algunos pacientes no se logra el buen control, a pesar de que el paciente cumpla, de que se hagan todo lo que se indique, todo lo que se tiene que indicar, y el paciente no anda bien. Entonces, es muy frustrante para el paciente también. Sin lugar a dudas, bueno, o sea que el gran desafío es pensarlo más, saber la herramienta terapéutica, bueno, la conexión y, bueno, sensibilizarnos más con el tema para bueno, o sea, a la medida que lo escuchaba hablar, se vienen un montón de casos clínicos y, bueno, que yo creo Seguro que a todos se le está cruzando algún paciente que vio alguna vez y que no sabía lo que tenía, pues nos ha pasado a todos. Exacto. Entonces ese paciente que vi tenía lipodistrofia, porque le pasaba A, B, C, y yo no me di cuenta en ese momento. Y sí, era eso, y nos pasa todo el tiempo. Encontramos, cada vez que terminamos de dar una charla, viene alguien que se acerca y dice, entonces yo tuve un paciente, y sí, probablemente, porque la lipodistrofia parcial no es tan poco frecuente, es poco diagnosticada. Exacto. De hablar si es en el hombre, porque uno al ver un hombre musculoso, que bueno, sospecha mucho menos, lo trata como una persona con diabetes o con una dislipemia, pero no piensa mucho más allá de eso, porque es musculoso, parece muy fit, y bueno, la verdad es que lo que le está pasando no es que es musculoso, sino que perdió la grasa. Exactamente. Muy interesante. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Primero quiero pedir disculpas desde hoy porque tuve un tema con mi ordenador y un familiar me prestó, por eso no me llamo Sergio. Todos saben que me llamo Adriana Dominzaín, pido disculpas. Fue medio a las apuradas, pero bueno, vale la aclaración. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para la doctora Carla Musso? Ya se hicieron todas. Ahí está. Ignacio. No, la profesora Ida Luz quería hablar, pero estaba muteada. ¿Quién? Yo quería hacer una pregunta. Sí. Hablado. Sí, quería preguntar la experiencia que tienen con el síndrome de Giardinelli.
Sí, tenemos algunos pacientes con Berardinelli que han recibido, que están recibiendo leptina y realmente han mejorado mucho sus controles, ¿no? Y sobre todo hay una paciente que fue una de las pacientes, creo que fue la segunda paciente que mandamos a Estados Unidos al protocolo, y que ella era la que nos contaba que justamente ella se levantaba pensando en comer, que su vida hasta los, más o menos que empezó con la leptina a los 20 años, creo, siempre había estado dominada por la comida. O sea, como que siempre estaba pensando, siempre estaba con hambre, ella se cuidaba muchísimo, era muy consciente de que quería tener su diabetes controlada, y que el tema de la comida había sido lo peor que le había pasado, ¿no? De estar dominada todo el tiempo por el hambre. Y bueno, y después que recibió leptina, fue como un alivio, ¿no? Ella lo describe así. Y bueno, y por supuesto todos sus parámetros mejoraron y realmente cambió, lo mismo Matías, ese chico que les mostraba con ese abdomen tan marcado, ese era un chico, él no es Berardinelli, él es un chico que tiene lipodistrofia generalizada, pero adquirida, la adquirió a lo largo de la vida, y tuvo además otras patologías, tuvo hepatitis autoinmune, él fue un chico que cuando llegó a Estados Unidos tenía cirrosis, y bueno, el tema de utilizar leptina hizo que revirtiera todo su cuadro hepático, y hoy Matías tiene más de 30 años, creo que tiene 30 o 32 años, tiene una hija, tiene una vida, o sea, es como, realmente les cambia mucho la vida. Muy interesante. Las parciales son bastante, no son infrecuentes. No, las parciales son frecuentes. El Berardinelli es raro, pero yo los vi en la década del 70 y Antonio pregunta, asociación de estos tipos de lipodistrofia con diabetes 1. En realidad tienen, no es tanto diabetes 1, sino que, bueno, se desarrolla toda la patología, es una diabetes que requiere insulina por el grado de insulinoresistencia que tiene, ¿sí? O sea, no se puede manejar de otra manera más que con una dosis altísima de insulina. No es que anticuerpos, no tiene anticuerpos, ansiedad, no es una diabetes tipo 1, no es autoinmune, sino es una diabetes que requiere tratamiento con insulina. Perfecto.